Vale, pues no sé cómo lo haré. Hago un resumen otra vez y empezamos. Decíamos que vamos a hacer un enfoque distinto del que habíamos hecho hasta ahora, ¿no? Hasta ahora el enfoque era que la práctica, a través de la visualización, creara imágenes o matrices que canalizaran una experiencia. Podríamos decir que esa forma de trabajar estaba dentro del mundo de los sueños, ¿eh? Las visualizaciones en la meditación lo que hacen es crear un marco más sutil, no es marco físico, en el cual nosotros invocamos determinadas experiencias. Luego, la meditación en el silencio, que primero trabajamos el silencio, es un posicionamiento de aquietamiento de la mente. Pero también decíamos que ese aquietamiento de la mente no puede ser, no es real del todo, ¿vale? Porque mientras estamos en esta dimensionalidad hay tiempo, ¿verdad? Y mientras hay tiempo no hay presente. Y no hay presente porque yo, con el pensamiento, construyo el presente en base a la memoria. Y mi presente escapa rápidamente a la proyección del futuro. Y mientras la vida va pasando por debajo. La encina crece, el bebé crece, la vida funciona. ¿Sí? Pensaba. Si cuando estoy hablando alguien tiene una pregunta, me lo decís, es importante, porque estamos hablando de cosas que a veces no son tan fáciles de retener. Bueno, entonces, eh, el tiempo, ya hay como un reverse, pot ser? No. Ah, ets tu, Rus. Rus, has de silenciar tu micrófono para poder escuchar, pero que nosotros no escuchemos a la gente que está en Cancún. Vale. Entonces, decía que nosotros con el pensamiento, en este marco, ¿no? En ese primer proceso del cuerpo físico, que crece, estamos trabajando en dos fuerzas. Una instintiva, huida, combate, o otra primigenia, que es la de reproducirse, la fuerza sexual, ¿vale? El cuerpo va creciendo y en la medida en la que va creciendo empieza a experimentar. Y entonces se crea un cuerpo emocional. Ese cuerpo emocional tiene experiencias que también están sujetas en el tiempo, ¿vale? Y las empieza a calificar. Esta es agradable y esta es desagradable. A partir de ahí surge el deseo. Yo quiero las agradables y rechazo las desagradables. Entended que todo eso está funcionando de forma automática en el pensamiento. Empieza a funcionar la memoria sobre esas experiencias en el cuerpo y empieza a crearse una identidad. Una falsa identidad. Porque yo soy como la encina, esa fuerza que está fuera de la forma. Pero a base de esas experiencias y de lo que a mí me sucede, mi pensamiento dice, tú eres este y te ha sucedido este. En el cuerpo, entre el cuerpo físico y el cuerpo emocional está el cuerpo etérico, que no voy a profundizar en esto, pero diríamos que es el responsable de que vosotros estéis organizados celularmente o molecularmente como un cuerpo. Y es también el canal por el que entran la información de lo que podríamos llamar karma, o si eres Piscis o Capricornio, o si tienes un carácter extrovertido o introvertido, o tu sistema genético, ¿vale? Tu ADN, ¿vale? Esa puerta abierta, pero ahora no vamos a entrar ahí, está el físico, está el emocional, y luego está el mental, el que empieza a decir, caramba, esto es agradable, pero no me conviene, esto es desagradable, pero me conviene. El esfuerzo, el trabajo, y lo agradable, pues yo qué sé, el beber, el no hacer nada, ¿no? Y entonces hago una reflexión que dice, surge una conciencia que dice, ¿qué es lo que me conviene? Que ya no es lo agradable o lo desagradable. Esa conciencia, esa voluntad, va dirigida por una cosa, que es el sentirme bien. Yo al principio he funcionado con lo que me han dicho mis padres, oye, sé médico, sé arquitecto, sé revolucionario, sé... Y luego, a lo mejor he intentado hacer lo que me han dicho, con que eso no me gusta, he acabado diciendo, a ver qué narices puedo hacer yo para yo sentirme bien. ¿Vale? Ahí hay un punto de trascendencia. Y es un primer acto de amor a uno mismo. Ahora me voy a parar aquí, para enfocar el otro punto que os decía.
Llegado a este momento, el pensamiento es el que crea el tiempo. Entonces yo os hago una pregunta, ¿vale? Y la pregunta es, ¿vosotros sois distintos que el resto de las manifestaciones de la humanidad o de las formas de vida que conocéis? No. Es decir, la fuerza que pone en marcha la encina y la fuerza que pone en marcha mi nombre y mi forma es la misma que pone en marcha vuestro nombre y vuestra forma. Es decir, que en esencia somos lo mismo. Lo que pasa que lo diferenciamos en nombre y forma a través del pensamiento. ¿Vale? Pero este punto es muy importante, porque podríamos decir que ese caudal que es la vida, ¿no? En el que nosotros nos desenvolvemos con el pensamiento, tiene un movimiento. Yo todo el rato en mi pensamiento, con mi cuerpo físico y mi cuerpo emocional, quiero estar mejor. Y quiero huir de lo que no me hace estar bien. Al principio son cosas o sentimientos, pero luego acaba siendo un punto en donde me doy cuenta que ese movimiento que yo hago, que hace mi pensamiento, y esto es muy importante, está identificado con esa falsa identidad. Porque si resulta que yo soy lo mismo que cualquiera de vosotros, en esencia, como caudal de vida, vosotros tendríais que buscar el mismo camino que yo, o yo el mismo que vosotros. Y no hacemos eso. Entonces, nosotros creamos una trampa en busca de esa felicidad, de ese sentido de trascendencia, que es el movimiento. Mientras yo me muevo con el pensamiento y el tiempo, no puedo conocerlo atemporal. Y entonces creo esa estructura impostada. Esto es muy importante, ¿eh? Quiero que me entendáis bien aquí. Si no me seguís, decídmelo. Vamos a poner una persona con una neurosis obsesiva. ¿Qué ha hecho? Ha creado una estructura mental que se obsesiona sobre determinadas emociones. Y eso lo hace porque él está identificado con que le pasó algo cuando era pequeño, o con una línea del karma, o con lo que fuere, que lo tiene tan identificado con lo que es, que funciona en el caudal de la vida con la matriz de esa estructura que no es él. Y esa estructura crea la trampa de que si tú te vas moviendo, llegará un momento que encontrarás la salida. Y ahora vamos a la meditación. Oh, la meditación es la salida. ¿Por qué? Porque aquieto la mente. Y un carajo. Porque la meditación entendida, y yo vengo de la disciplina Zen, como disciplina, es simplemente un ejercicio de fuerza de la mente en el tiempo. Yo me coloco aquí y yo conseguiré. Ya estamos otra vez. He vuelto a crear otro marco. Pero ahora ya no soy Juanito, ahora ya soy monje. Pero sigo creando realidades y no huyo de esa realidad y sigo sin ser feliz. Si yo observo esto con cuidado, y me sabe mal decir esto, pero es una realidad, solo observo eso con cuidado cuando sufro. Algunos, por discernimiento, pues son muy listos y dicen, coño, hay algo que no estoy haciendo bien, ¿no? Pero la mayoría por sufrimiento. Ostras, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué es lo que no hago bien? Tiene que haber una salida. Estoy meditando, pero resulta que medito y como mucho lo que consigo es un cierto silencio interior, y en ese cierto silencio interior puedo ver esa estructura mental. Pero cuando actúo en el mundo, salgo del silencio interior y vuelvo a caer en el personaje. Es decir, que la meditación en todo caso me sirve de vaso comunicante o como refugio, pero no me da la salida del círculo. Cojamos las grandes tradiciones, la cristiana, la musulmana, la judía, la hindú, la budista. ¿Qué han hecho estos? Crear liturgias, sentimientos y creencias, y tú las aceptas. Ah, vale, es Jesucristo. Ah, vale, es Buda. Ah, vale, y una mierda, con perdón.
Eso es una estructura, un sistema que está en el espacio-tiempo. Pero tú a mí no me estás diciendo cómo carajo puedo salir del espacio-tiempo. Y del espacio-tiempo solo puedes salir con la atención a eso que tienes dentro, que es la vida. Que no está sujeto, pero cuando tú te enfocas en la vida, rápidamente por la memoria, le das una forma, un nombre y un propósito. Por lo tanto, el darse cuenta de este ciclo, de este círculo que se repite, es el primer paso. Para entender que podemos investigar juntos cómo salir de aquí. Pero yo no os puedo decir cómo salir de aquí. Yo puedo indicar, pero vosotros tenéis que experimentar. Porque si vosotros no soltáis al personaje, por mucho que meditéis o por mucho que os creáis que el Buda nos ayuda desde el plano del astral, tenéis que soltar el personaje. ¿Y qué pasa? Que soltar el personaje, soltar las heridas que tenemos, soltar lo que nos han dicho que somos. Hostia, que tú tienes muy mal carácter. Uy, es que tú eres torpe. Todo eso se va grabando en el disco duro, ¿vale? Y luego resulta que cuando yo quiero funcionar, esas grabaciones me condicionan mi manifestación. Y la verdad del asunto es que yo soy la misma fuerza que David a la encina. No el nombre y la forma que viene marcada por mi karma, por mi sistema de ADN o por mi experiencia de vida. Hay algo dentro mío que está intocado, pero si me acerco con el pensamiento, lo condiciono. Memoria es donde está esa falsa identidad. El pensamiento recurre a la memoria para decir, bueno, estamos aquí, pero iremos allí. Y el presente pasa. ¡Chu, chu! Entonces me tengo que deshacer de mi conexión con la memoria. Tengo que soltar con mi pensamiento las heridas que yo creo que son mi personaje. Porque hay de todo en el personaje. Hay autoestima, es que yo soy cojonudo porque mira lo que he conseguido. Y hay también, mira a mí lo que me hicieron cuando era pequeño. Todo eso va construyendo mi identidad falsa. Y esa construcción de identidad falsa, que está sujeta en el espacio-tiempo, me hace vivir escindido de lo que verdaderamente soy. Y con la meditación, cuando la aplico con el pensamiento, lo único que hago es recrear otro marco. Recreo otro marco, pero estoy utilizando la disciplina mental. ¿Y la disciplina mental qué hace? Somete a la vida a un propósito, a una idea. Y eso no es la vida. La vida no está sumergida a ninguna idea ni propósito, ni ninguna tradición nos puede decir lo que es la vida. Vamos a hacer un foco ahí, ¿no? El alma, plataforma se llama cartografía del alma. ¿Existe el alma? Porque claro, aquí tenemos un lío, ¿no? Si existe el alma, entonces nos reencarnamos en ese caudal de vida. El alma viene aquí, aprende, hace una lavadora, si no le ha salido bien el programa, vuelve otra vez a hacer el programa de la limpieza. Pero para eso tiene que haber un alma, tiene que haber una identidad que cuando el cuerpo físico se va, continúa. Pero si resulta que la encina es lo mismo que yo, y que vosotros sois lo mismo que yo, ese caudal de vida, aquí no se reencarna ni Dios. Y nunca mejor dicho. Entonces, ¿qué es esto? Un caudal de karma donde cada uno de nosotros vamos generando con el pensamiento más densidad de karma. Es decir, yo soy una ola que un golpe de viento levanta, pero soy del océano. Y cuando el viento llega a la playa y beso la arena, vuelvo otra vez al agua. Y en ese proceso de ola, creo en el canal de mi comunicación con los demás más mierda para el agua, más plásticos. Estamos metidos en un lío tremendo. Vamos sin frenos contra un muro.
el planeta no aguantará. Pero no aguantará. Nos dijeron que había cambio climático hace 30 años. Y habían tres previsiones, ¿no? Habían unas moderadas, habían unas diciendo, cuidado que esto viene fuerte, y habían las punkies, ¿no? Las que decían, esto va a ser la hostia. Pues las que están viviendo son peor que las punkies. Lo de la Dana de Valencia. O sea, esto está... Y cuando la naturaleza hace como un perro que se quita el agua de la lluvia, no queda nada. No queda nada, ni de las instalaciones eléctricas, ni del wifi, no queda nada. No queda ni comida. Pero el ser humano cree que va a someter a la vida a un precepto de seguridad, a un precepto de propósito, que tiene que ver con su felicidad. Ese sentido de seguridad es lo que le hace ser el hechicero negro de la vida. Y ahí todos y cada uno de nosotros somos responsables de esto. Porque en nuestra interacción, cada uno con nuestra justificación, con nuestra familia y nuestro mundo, creamos más karma. Pero volvamos a la pregunta que os hacía. ¿Hay alma? Vale, ¿qué es el alma? ¿El pensamiento? ¿El residuo del pensamiento? Pero si hemos dicho que el pensamiento no existe. Entonces somos vida, y si somos vida, ¿qué hay? ¿Hay identidad? El Buda dice que no, ¿eh? El Buda dice que hay los cuatro skandhas, sentimiento, energía, bueno, que crean la forma, pero que no hay alma. Quedaros con esa imagen y vamos al otro punto. El cuerpo físico crea el cuerpo emocional, que el cuerpo mental intenta gobernar. Y hay un punto en que se crea una conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la que dice, coño, ¿cómo está el patio? Y la conciencia utiliza el pensamiento, que es una cualidad de la mente, y la imaginación, para crear estrategias para mejorar su clarificación y su dimensión. ¿Es la conciencia el alma? En los cursos estos que ahora hacía Ana y Delia, ¿no? Con un médico que habla de... Han hecho una serie de estadísticas con gente que ha tenido muertes clínicas, ¿no? Y han descubierto que hay una cantidad de personas que clínicamente han estado muertas y vuelven. Y además no solo vuelven, sino que dicen quién había en la habitación y cómo estaba funcionando. Con lo cual, la ciencia se empieza a plantear que con que a nivel estadístico son muchos números, lo que llamamos conciencia no está sujeto al cuerpo físico. Bueno, entonces la conciencia es el alma, que se reencarna. Y lo del libro tibetano de los muertos es verdad. Pero ¿y si resulta que esa ilusión de reencarnación es una creación del pensamiento? Es decir, que creo una tridimensional a la que llamo realidad, anda huevos, y otra onírica que llamo astral. Pero también la he creado yo, ¿eh? Y en ella pongo a los muertos, al Buda, a Jesucristo. Es una creación de mi pensamiento. Y con que mi pensamiento es muy poderoso y digo que allá hay una conciencia, empieza el ciclo de las lavadoras. Pero sigue estando en tridimensión. Y sigue siendo una creación del ser humano. Y esa creación no soy yo. Ni lo que hay en ella, que no quiere decir que no lo puedas experimentar. Tú en esta realidad coges el agua del jardín, la miras con un microscopio y verás bichitos. La miras normalmente y verás agua. Si haces el viaje al mundo de los sueños, al instinto, verás presencias, verás... Pero la verdad es que somos vacíos, la ciencia lo dice. Estructura molecular, estructura atómica y antimateria. Entonces el Buda tiene razón, no hay alma. Pero entonces tampoco hay reencarnación. Y además, si hay reencarnación, ¿para qué? ¿Para volver aquí a seguir liándola? Yo decía, ¿no? Si tenéis intención clara, ¿no? ¿Qué es la intención? La intención no es voluntad, porque la voluntad es disciplina mental, es concentración. ¿Eh? La atención es una
abertura, es un escuchar a ver lo que está pasando para intentar ir más lejos de lo que perciben los sentidos. Escuchas, ¿no? Hay gente que ve una puesta de sol y dice, coño, vámonos a la casa que hace frío. Y los que la ven dicen, hostia, qué belleza, ¿no? La atención te permite una profundización sobre la forma. La concentración dirige la voluntad. Y la intención no es ni voluntad ni concentración. Es decir, coño, tiene que haber algo más. Pero ¿cómo llego a ello? Sí, lógicamente entiendo que la realidad, incluso la onírica, la del astral, es una creación mía. Porque yo os desafío a que me digáis, no, vale, sí, va al médico y nos dice que no, que el cuerpo energético, y las tradiciones nos hablan de los 7 chakras, y yo os voy a hacer un viaje, un tour por todo ese mundo fantástico. Pero eso es una creación. No menos real que la mesa, que también es una creación. No menos real o igual de irreal. Porque es una creación del pensamiento. Pero no es lo que sois. Eso que sois, cuando hablan del nirvana, del satori, es una comprensión súbita. Y para que haya una comprensión súbita, un despertar a esa verdad, el que tiene el pensamiento tiene que llegar a un punto en que dice, estoy hasta los huevos. Y entonces, o hasta los ovarios, que no quisiera ser yo machista ahora en mis afirmaciones, estoy harto de esto, quiero salir de este ciclo. Por lo tanto, mi intención la pongo a que tiene que haber una salida. Porque vamos a ver, en lo que llamamos astral, también hay una dualidad, hay una bondad, los ángeles, los arcángeles, el Buda, Brahma, ¿no? Y hay el mal, los demonios, Satán, los pedrastas, la puta madre que los parió, ¿no? Siguen siendo etiquetas de creación de una totalidad, pero no quiere decir que cuando yo echo plásticos al mar, los plásticos no estén. No quiere decir que yo no tenga un poder extraordinario con el pensamiento. Cuando el pensamiento se convierte en conocimiento, yo consigo, a base de medir y segmentar, esto viene de Aristóteles, hasta Platón y los presocráticos decían que el ser humano se inspiraba en una manifestación que estaba fuera de la razón. Pero vino Aristóteles y dijo, no, el centro del mundo soy yo. Y se inventó las matemáticas y empezó a medir. Y gracias a esa medición, un bicho que ha nacido en un planeta a millones de años luz del Big Bang es capaz de predecir el Big Bang y no se equivoca. Pero esa proyección, esa creación, esa medición, ese cuento, sostenido por la matemática, tiene que ver con la realidad. ¿Qué es la realidad? Hay una conclusión a la que podemos llegar, ¿verdad? Que es que el pensamiento tiene un poder creativo. Joder. Hemos llamado un coche teledirigido a Marte y lo movemos desde aquí. Cohetes, o sea, a ver, tecnológicamente, la hostia. Pero ese conocimiento a mí me ha ayudado a comprender la realidad con mayúsculas. No, porque la realidad con mayúsculas no está tridimensionada. La realidad con mayúsculas es una visión. Entonces, vosotros que conocéis la meditación como una perspectiva sobre el proceso de conciencia, podéis preguntaros, ostras, ¿hay otra visión donde no hay la condición del espacio y el tiempo? Los físicos dicen que el tiempo es una unidad física. Esto a partir de Einstein, ¿no? Que dijo que según la velocidad, ¿no? El tiempo se reduce. El Big Bang, cuando explotó, va expandiéndose en el espacio. Y yo puedo hacer un viaje en el tiempo. Si a través de los telescopios voy mirando hasta el inicio. Y allí voy pasando galaxias y el tiempo se ralentiza.
En la medida en la que yo estoy en la periferia va a una velocidad, en la medida en la que me voy al inicio, con que hay más espacio, el tiempo se ralentiza. Entonces Einstein dijo que el tiempo y el espacio era una cuadrícula y que la gravedad no era la masa que atraía, sino que la masa que se colocaba en esa cuadrícula e inclinaba el tiempo, inclinaba la velocidad de acercarse a ese objeto. Es decir, que el tiempo es una unidad física que crea realidades en el espacio. Y nosotros dominamos esa realidad. Somos creadores. Cada uno en más o menos profundidad o acierto o volumen, pero todos somos creadores. Entonces, ¿por qué coño creamos una cárcel? Y es más, creamos una cárcel y luego decimos que no tiene salida. Y la estamos creando nosotros, ¿eh? Y cuando nos dicen, hombre, sí que hay salida, pero he usado una frase muy manida que muchas veces me habéis oído a mí decir que no es real, ¿no? Puedo decir, hay que matar al ego. No, hombre, el ego sería el personaje del pensamiento. Voy a vaciar la memoria. Pero a todos nos da canguelo, porque vaciamos la memoria y ¿dónde voy yo? Prefiero seguir reencarnándome en el lío este, porque Dios me ayudará, creando toda una imaginería de bondad, que fíjate tú cómo está sostenida para aguantar. La psicología está sostenida para aguantar. Y el gran problema es que en el mundo físico existe un término que es la evolución. La semilla evoluciona a la encina. Y nosotros hemos llevado esa evolución a la parte psicológica. No, no, yo estoy mal, pero estaré bien. Ahí estoy creando una falsa realidad que me condiciona, porque en la parte psicológica no hay unidad de tiempo físico. Pero yo la lleno de conceptos y de ideas que hay una evolución. Y digo, este es malo, este es tonto, este es listo, este es brillante. El tonto pasará a listo, el listo deberá aprender el corazón. No hay evolución en lo psicológico. Hay o despertar o más mierda de la otra. No hay evolución. Y esto es muy interesante, porque entonces reducimos las posibilidades. Ya no tengo que estar en un templo meditando 30.000 años, o hacer yoga y ser capaz de ponerme la pierna detrás de la oreja. No, puedo morir ahora mismo. Mi cuerpo físico seguirá aquí. Pero ¿puedo yo darme cuenta de esto que estoy contando y soltar mi pensamiento, mi identidad, para ver qué pasa? Puedo suicidarme, no en un sentido físico, sino en un sentido mal usado ahora, pero que sirve. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Porque no elijo, digo aguantar. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, si soy cristiano, pues voy a misa todos los días. Si soy budista, pues practico meditación y soy disciplinado. Hago una vida correcta, un propósito ordenado, para tener una mayor integración social, para tener más éxito económico. Pero todo eso son cosas creadas con mi pensamiento, que me llevan a un punto que en el mejor de los casos me dan una satisfacción si era algo que yo deseaba, pero que inmediatamente me sigue llevando al movimiento. Y ese movimiento no tiene fin, a no ser que yo le ponga fin. Y diga, yo no soy esta realidad impostada que tiene que ver con la memoria de lo vivido. Tengo que darme cuenta de que esto es así. Y poner mi intención a entender qué carajo es esto. Y en el momento en que pongo mi intención con toda la pasión y el deseo de que se termine, claro, el sufrimiento o la ignorancia, estoy invocando mi muerte.
esto que vamos a hacer en este curso es poco estratégico desde una perspectiva de marketing difusorio. Porque nadie quiere oír esto. Nadie quiere oír la verdad. La gente quiere oír cómo va a sobrevivir para hacer más dinero, cómo va a sobrevivir para curar su enfermedad, cómo va a sobrevivir para vivir su anhelo de Dios, pero no quieren ver la verdad. Que están en un caudal de creación del pensamiento colectivo, atrapados y generando cada vez más y más densidad en esta mierda. Y todas las estrategias de las grandes tradiciones, de la meditación, de las técnicas, son para aguantar. Si yo medito, encuentro un refugio en el que luego puedo salir. Si yo no puedo dormir, me tomo una pastilla que me deja descansar para volver a salir. Si yo tengo mal carácter, voy al psicólogo y me enseña cómo puedo ser sociablemente más aceptado. Todo está diseñado para aguantar. Aguantar la visión de la falsa realidad, porque nadie quiere oír que vivimos en una sociedad que crea guerras. Las guerras es una creación del ser humano. Tenemos la de Ucrania, Natasha es de ese país, ¿no? Tenemos lo que están haciendo en Gaza, los judíos que fueron masacrados por los nazis. Al propio Putin invadiendo a su vecino, ¿eh? Que me comentaba Natalia que claro, es un drama porque resulta que ese vecino tiene familia en Rusia, ¿no? Y ahora entre primos, ahora con que estamos... Pero ¿sabes por qué lo hace? Porque resulta que con que está en la OTAN tienen un pensamiento libre y hay mujeres en el ejército y una de las leyes que ha aprobado este señor hace poco es que la mujer que quiere abortar, que esto no lo puede quitar la Constitución porque son comunistas y vienen de muy atrás, si habla de ello la meten en la cárcel. Si declaras que eres gay, te meten en la cárcel. Y claro, los otros vienen con un sistema de vida que no es mejor que el suyo, pero que tiene ese liberalismo. ¿Y sabes quién apoya al Putin? Los ortodoxos rusos. En nombre de Dios, estás en la Guerra Santa. Masacra al vecino, porque si no lo masacras, va a venir el infiel y nos va a contaminar con sus mariconadas. Perdonad. Otra vez lo mismo. Pero eso, que lo estamos hablando a un nivel geopolítico, resulta que lo hacemos nosotros a nivel personal. Con nuestros vecinos, con nosotros mismos, con nuestros hijos. Calificamos y dirigimos las cosas en función de lo que creemos que debería ser para aguantar y tener éxito en este mundo tridimensional. No para entender lo que verdaderamente somos. Entonces aquí la pregunta, ¿no? ¿Hay una posibilidad de vivir en este plano con una abertura a eso que es atemporal? ¿O esto es un no way out en el cual hay que suicidarse mentalmente para limpiar el agua? Y que el agua siga por donde quiera. Porque Jesucristo, Buda, Brahma, Jehová, son creaciones, en la memoria de lo histórico, que no diferencia mucho de la memoria personal, que han dejado creencias que nos hacen pensar que el mundo es de una manera o sentirnos culpables por determinadas actitudes, ¿no? Distintas, ¿no? Si estoy en los países árabes, no puedo ir en bikini a la playa porque me apalizan, ¿no? Y si estoy en Suecia, puedo ir en topless porque no pasa nada, ¿no? Pero si soy musulmana y acepto los preceptos suecos, en el fondo me voy a sentir culpable, va a tardar un tiempo, en que yo pueda enseñar mi cuerpo sin sentirme culpable.
La culpabilidad por la doctrina, hay una violencia simbólica en lo educacional, ¿no? Y hay ignorancia, ¿no?, de esta verdad. Volviendo a la pregunta del $1.000.000. Bueno, decíamos que la meditación nos permite un espacio donde nos recuperamos, pero que cuando salimos de la meditación volvemos a estar en el personaje. Entonces, ¿existe la posibilidad de estar en este mundo tridimensional abiertos a nuestra esencialidad atemporal? Yo digo que sí. De esto va este curso. Pero debéis comprender muy bien lo que acabo de intentar explicar ahora. No vais a percibir eso desde una práctica arreglada. Yo lo voy a hacer, os voy a hacer un tour por el astral, para que conozcáis a todas las presencias divinas y demoníacas que en él hay. Pero eso es tridimensional. Lo que pasa es que el hecho de estar en ese parque de atracciones nos hará comprender la relatividad de lo otro, que parece más real que eso. Pero es la misma sopa. Hay algo dentro de vosotros que está más allá de la conciencia, que es atemporal y que permite vivir en este mundo sin estar sujetos ni al tiempo ni al espacio. Y lo podemos nombrar con una palabra que todos nosotros entenderemos. ¿Qué es la inteligencia? No la capacidad de procesar datos o de tener, eso es conocimiento. Inteligencia. La inteligencia tiene una visión, ¿verdad? La verdadera inteligencia no quiere someter al otro, ni quiere ser sometido. Busca el entendimiento con el otro. Y ve que en ese entendimiento hay crecimiento. Por lo tanto, la inteligencia es un acto de amor que no es conflictivo. Pero la inteligencia no siempre está en la conciencia. Yo puedo tener conciencia de esto que es así, aprendo mindfulness, me enseñan el desapego y me convierto en un psicópata. Consigo que mis propósitos en este plano sean directos sin cargos de conciencia. Y a eso le llamo un éxito de integración social. No hay profundidad. La inteligencia comprende que, como decíamos al principio, si lo que está en el caudal de vida, la encina y todos vosotros, son lo mismo que yo, aunque yo me salga del caudal, si los otros son lo mismo que yo, no se ha resuelto el problema, ¿no? Yo os pregunto a vosotros, ¿vuestra inteligencia ve esto? ¿Vuestra inteligencia está al servicio de vuestra supervivencia? ¿O vuestra inteligencia está al servicio de ese anhelo? ¿Por qué estamos aquí escuchando este discurso? ¿Por qué hay el anhelo? ¿Cuán importante es ese anhelo? ¿Y reconocer ese anhelo es un acto de inteligencia o otro sueño? Otra vuelta en el tío vivo. Por eso os digo que solo vosotros podéis averiguar eso. Hay que investigar por vosotros mismos. Que lo que aquí estamos diciendo es verdad. No vale escucharme a mí. Hay que cuestionar lo que yo digo. Porque esto es un viaje conjunto que despierta vuestro potencial. Hay un potencial extraordinario, intocado e imbatible. Pero todos nosotros llegamos a él desde un corsé de nuestra falsa identidad. Así que sí, yo puedo pasearos por el parque de atracciones de los santos, los muertos y las presencias divinas.
pero no es distinto que un paseo por una selva llena de diferentes manifestaciones de vida. Eso sí, con que, como cuando uno viaja, ¿verdad? Si uno vive en su entorno, se cree que el mundo es su entorno, ¿no? Y cuando de pronto se va a otro país y descubre que hay otras costumbres, se le abre la percepción de lo que es el mundo. Ese viaje os abrirá la percepción. Pero lo que realmente os pondrá en contacto con vuestro potencial es que dejéis de identificaros con vuestro pensamiento. Que cuando viene la ansiedad por el movimiento, os quedéis quietos y confiéis en eso. Y entonces, esa abertura lo pone todo en orden. Sana también lo físico. Porque claro, hay que ver la secuencia, ¿no? Conciencia, que hemos dicho que no, ¿no? La conciencia se pone en contacto con la inteligencia, ¿eh? Y la inteligencia reconoce, vamos a decirlo, el amor en mayúsculas, ¿eh? No el amor hacia mi amada, o el amor hacia mi patria, o el amor hacia los pasteles de chocolate. No, no. El amor inteligente, que me hace comprender que el sentido de vida es manifestarme en este plano con ese canal abierto, porque mis primos están jodidos. Pero no desde una perspectiva mesiánica, no, desde una perspectiva de poner orden en mi confusión y aceptar mi vida como parte de la redención de esa mierda. Se dice en la tradición que el que sale del caudal ya no tiene que volver. Pero al Buda, cuando se dice, ¿no? Llegó al cielo, ¿no? Estaban todos allí montando una fiesta de cojones. Venga, tío, que has iluminado a 40.000 y es un trabajo de cojones. Es que no puedo pasar. Dice, bueno, ¿cómo que no puedes pasar? Es que mientras haya uno al otro lado, estamos jodidos. Tengo que volver a bajar, ¿no? Pero eso no es un acto mesiánico, evangelista o de compasión. Eso, en todo caso, es un acto de inteligencia. Ese amor con mayúsculas es inteligente. La inteligencia con mayúsculas es amorosa. Dicen los budistas que hay tres tipos de amor, ¿no? El amor compasivo, que es el que tiene esa inteligencia y ve al otro ignorante de la misma y es compasivo con el otro. El Theravada o la práctica de la meditación, que es un amor a uno mismo para restablecer el centro de la fuente. Y el amor con mayúsculas. Y ahí está el truco. ¿Sabéis qué es lo único que no está sujeto al espacio y tiempo y se puede manifestar en este mundo? El amor sin condiciones. Porque cuando yo amo, no hay pensamiento. Así que ser una manifestación del amor es un acto de inteligencia. O el amor es inteligente o la inteligencia es amorosa. Pero todo eso que os estoy contando todavía tiene el truco del trilero, del mago, porque son palabras. Y yo, en este curso, os tengo que llevar a la experiencia. Hay una amiga de Mar que me pidió conectarse y me decía, yo las 2 primeras clases ya me las sé, lo del cuerpo y esto ya me lo sé. Si no te importa, me conecto a las 2 últimas. Digo, hombre, mira, no me importa porque eres amiga de Mar, porque eres amiga de Mar, pues puedes hacer lo que... Te dejo hacer eso. Si fueras otra persona te diría que no, que estás equivocada. Yo creo que te pierdes una parte importante, pero bueno, ¿no? Tiene un conocimiento de que hay una cosa que ella la sabe. Y tú le podrías preguntar, ¿y tú quién eres? No en un sentido de tú qué estudios tienes, ¿no? Sino en un sentido, ese tú que sabe, es el que está todo el pensamiento creando la realidad.
Y antes de que te cuenten la verdad, ya estás diciendo, no, hay dos clases que no las quiero. Bueno, como podría darle una opción a la duda. No, no, yo creo en Cristo. No, no, yo creo en Buda. Hombre, vamos a ver qué hay aquí dentro. Vamos a ver ese mecanismo. ¿Entendéis el mecanismo del pensamiento? El pensamiento crea la puta realidad. Los celos, las guerras, las mesas, los ordenadores, la encina. Esta encina hoy, en mi pensamiento, es una cosa, mañana es otra. El caudal de la vida va por detrás, es como un río, ¿verdad? El río va y yo cuando lo miro veo una foto del río, pero el río sigue. Pero para poder observarlo yo tengo que hacer una foto quieta, ¿no? Hay, no me acuerdo ahora, en la física se llama, ¿no? El fenómeno de una incongruencia, ¿no? Es imposible, el universo está en expansión. Para yo poder medir, tengo que fijar. Y cuando yo fijo, esa expansión se pierde. Esto a nivel de relojes atómicos y cuando mandan cohetes es importante. En este plano no, yo puedo decir que un coche sale del punto A al punto B a una velocidad determinada y llegará a tal hora. Pero desde una perspectiva subatómica eso no es verdad. Porque estoy creando una realidad sujeta al espacio y tiempo y la vida no está sujeta al espacio y tiempo. ¿Veis? El presente, el aquí y el ahora, ¿vale? Ese aquí y el ahora, ese presente, esa comprensión, su vida, ese despertar, es la integración de lo que es ese presente. Pero para hacer eso, tenéis que coger el pensamiento y decirle, amigo, suelta. ¿Os acordáis del cuento aquel que os contaba, no? Del mono, de los pigmeos que cazaban monos en la selva, ¿no? Se acercaban, ¿no? En el desierto de Kalahari, ¿no? Y veías a los monos arriba de los árboles. Y los tíos llegaban allí con estas calabazas que tienen el morro estrecho, y el cuenco detrás, y metían arroz dentro. Y la calabaza estaba atada con una cadena a un árbol. Y se iban. El mono veía el rollo, cuando veía que lo era, bajaba, metía la mano así, cogía el arroz y el puño no le dejaba sacar la mano. Y el cazador se acercaba caminando. Y el mono hacía pero no soltaba el arroz. Y le iban a cortar al cuello. Y se lo iban a comer a la brasa. Pero no soltaba el puto arroz. Entonces, primero, hay que entender el mecanismo del pensamiento, la identificación del pensamiento con la realidad y comprender que eso es un absurdo. A partir de que comprendemos que eso es un absurdo, ya no podemos creer. Yo os haré un paseo por el astral. Vamos a ir al parque de atracciones. Pero esta verdad está detrás de eso. Eso sigue siendo tridimensional. Bidimensional, os diría, porque allí no hay profundidad. Tenéis que comprender que sois co-creadores de esta realidad. Y ahora yo os pregunto, ¿esto que co-creáis os gusta? ¿Sí? Somos responsables de Ucrania, responsables de Rusia, responsables de que una de las democracias más antiguas del mundo y potencia mundial ahora tenga en su gobierno a 20 millonarios que dicen que van a salvar el mundo. Elon Musk, que tiene 350.000 millones de dólares, dice que lo hace, que va a despedir a 1 millón de funcionarios para salvar la humanidad. Oye, pues dale los 350.000, no sé, tampoco 300.000, quédate con 50.000 para que te llegue para los gastos. Pero con esos 300.000 cambia el PIB, da educación. Pero, vamos otra vez, el que nosotros hiciéramos un plan quinquenal con medios para ordenar esa creatividad, ¿daría el despertar? No. Ordenaríamos esto, y ha pasado esto, ha habido civilizaciones, ¿no? Los romanos estuvieron 800 años, 400 en el imperio de aquí y 400 más en Bizancio, ¿no? Hombre, 800 años no es una invasión, es que llegaron allí, aquí estaban los íberos,
y les hicieron carreteras, pusieron policía, los mozárabes que invadieron España también, ¿no? Hombre, es que estuvieron 800 años, hombre, 800 años, podía ser judío, cristiano o musulmán. Vivían en palacios con harenes y adalides. Y los otros, los godos, no hay cojones de repetir los reyes que habían, pues estaban todo el día dándose de hostias entre ellos. Y vivían en castillos y con cinturones de castidad. Unos 800 años. Pero al final estos entraron en decadencia. Es decir, que un orden social a favor de un cierto equilibrio socialdemócrata es posible, pero no va a resolver el problema del río. Toda la sociedad tendría que enfocarse en explicar que somos co-creadores de una pesadilla. El primer paso es salir tú de la pesadilla. El segundo paso es preguntarte si una vez tú has salido de la pesadilla, puedes manifestarte en la pesadilla sin condicionantes. ¿Y a qué te lleva eso? ¿Me habéis seguido? ¿Y qué pensáis hacer al respecto? Insisto, esa conciencia tiene inteligencia. Y esa inteligencia, si uno la escucha, es amorosa. Porque ¿qué es el amor? El amor es la capacidad de identificación con lo que amo. Aquello que yo amo se hace uno conmigo. El amor es tremendamente creativo. El amor no condicionado. No el amor unido a la creencia. El amor como manifestación plena de ese potencial que no es agotable. Hombre, si yo pienso que sí que es agotable, que lo tengo que administrar, ya está con el pensamiento. Pero claro, ¿cómo voy a experimentar el amor? Es como el mono que va por la selva, que se agarra una rama y coge otra, ¿no? Hasta que no coge una, no suelta la otra, ¿no? Hay que soltar. Si no soltamos nuestra percepción de la realidad, podemos ir al astral, podemos subir por las diferentes dimensiones, podemos tener conocimientos para mandar cohetes a Venus, a la Luna. El Elon Musk y los demás están haciendo cohetes, porque aunque ya tienen claro que esto va hacia el desastre, pues están haciendo cohetes para ponerse ellos y sus colegas. Y a eso le llaman salvar la humanidad. El resto es materia prima para pagar los cohetes. Y les parece bien, porque miran el espacio y dicen, pero coño, si esta historia se come galaxias, se hace una carambola en el espacio, nos envía un meteorito y nos manda al mega organismo unicelular. No hay inteligencia. Capacidad de hacer dinero, toda. Capacidad de producir, también. Inteligencia. Comprender realmente que aunque coja el cohete no se va a escapar del caudal. Lo único que va a hacer es hacerlo más gris cada día. Esa no la tiene. Porque la verdadera inteligencia ve el desastre. Entonces la pregunta del $1.000.000 es ¿dónde estáis vosotros? ¿En la inteligencia que ve el desastre? ¿O en el apego al pensamiento, que crea realidades y busca muletas para soportar esta existencia penosa? O lo formularé desde otro lado. ¿Queréis inteligencia en vuestras vidas? ¿O queréis, como decía mi hijo, ahora afortunadamente ya no lo dice, ¿no? Yates y Lamborghinis, papá, yates y Lamborghinis. Ahora ya no lo dice, ahora está enamorado y dice que quiere ser padre, ¿no? ¿Cómo evolucionan las cosas, no? Qué fácil es condenar, ¿no? Este no va a ser nunca nada, ¿no? Uy, este potencial que os digo, y atendedme bien, ¿eh?
la secuencia es esta esencialidad de ser, la vida, que está por encima de la tridimensionalidad, ¿verdad? Luego está la inteligencia que podemos llamar amorosa, ¿no? Luego está la conciencia, luego está la mente con sus potencialidades, imaginación y pensamiento, y luego está el cuerpo físico que encadena eso. Un elemento muy importante, aparte de las extremidades que nos permite movernos por este plano, es el cerebro. El cerebro, cuando tú miras el cerebro de un adicto a la cocaína, ha estructurado neuronalmente una parte del lóbulo frontal en el que incita al cuerpo a ir a buscar cocaína, porque él ha entendido que eso da gusto. Y la mente crea un personaje que es adicto a un placer y el pensamiento, que es como una computadora, no cree que haya un error porque no hay inteligencia. Pero ojo, cambia la estructura neuronal. Igual cuando nosotros despertamos, el daño que tenemos a nivel físico, no solo a nivel emocional, es tan grande que también eso hay que resetearlo. Ramana Maharshi, que es uno de los maestros contemporáneos a Nisargadatta y a Krishnamurti, que son de los que hablaban de esta verdad que estamos diciendo aquí, cuando entró en el proceso de la comprensión de esto, le pasó lo mismo a Nisargadatta. Nisargadatta era comerciante, tenía varios estancos. Cuando le cogió el yuyu, estuvo unos años outside y cuando volvió le quedaba un estanco y se puso a predicar encima de una guardilla. No quiso. A Ramana Maharshi abandonó de tal manera su cuerpo que en los últimos años estaba como malformado, ¿no? Y dicen los que lo conocieron que era un maestro que daba satsang desde el silencio, ¿no? Hay una leyenda, ¿no? Que cuando le preguntan al Buda, ¿no? ¿Cómo desde aquí puedo explicar esa inteligencia amorosa? Y el Buda respondió con un silencio atronador. No hay palabras. Ramana Maharshi daba satsang, hablaba de esto sin hablar, ¿no? Lo transmitía. Debéis entender que toda vuestra percepción, por eso la intención, no la voluntad, debe estar abierta a eso. Y lo que yo os puedo decir es que esa conexión existe, que ese despertar existe. Y os puedo decir más. No hace falta 100 lavadoras. Podéis morir a vuestro pensamiento aquí y ahora. Si es vuestra intención liberaros de ello. Si decís, bueno, voy a hacer los calcetines y la ropa interior y los jerseys ya los lavaré mañana. ¿Dónde está vuestra intención con respecto a esa inteligencia? Yo no os hablo de una inteligencia que está en la fe sobre los iconos religiosos. Os hablo de una inteligencia que está dentro vuestro. Cuando yo hablo de que esa inteligencia es visión, de todos vosotros, que hace tiempo que nos conocemos, en un grado o en otro conocéis eso. El hooligan que va quemando indigentes en los cajeros, ese no los conoce. Pero vosotros sí conocéis la inteligencia compasiva. Pero ¿estáis liberados totalmente del corsé del pensamiento? ¿Sois conscientes de vuestra co-creación en esto? Yo os digo, podéis serlo, es rápido, es así. Está en la intención puesta en la atención. Eso es lo que iremos viendo en el curso. Y hay una comprensión sólida. Y hay una imagen que yo os doy, que es como yo lo he vivido. Para mí ese cáspita fue como un donut. De pronto en mi mundo apareció un agujero.
que no podía definir, pero que era canal y que se manifestaba en el mundo. A partir de ahí, todo mi trabajo ha sido intentar armonizarme con ese canal. Porque el proceso en que ese canal transforma mi cuerpo, transforma mi mente, está sujeto al tiempo todavía. Cuando estoy con él no hay tiempo. Y hay un reconocimiento, un ver, un despertar, lo sé, eso es así. Pero eso todavía no está manifestado en mi vida. No se ha comido el donut. Pero eso está ahí, está dentro de vosotros. Y es un agujero, no tiene, es un canal, no tiene palabras, no puedes, es otra dimensión, es otra manera. La identidad tal como la conocéis, pero yo también hubo un elemento muy importante en esa intención, y es el sufrimiento, ¿no? Yo hubo un momento que por toda mi situación psicológica, lo sabéis, yo no lo he escondido nunca, a los 9 años a mí me diagnosticaron una esquizofrenia, ¿no? Y desgraciadamente con la poca inteligencia de mi familia me medicaron, ¿no? Y eso ha sido tremendo para mí, para deshacer toda esa mierda. Entonces yo hubo un momento que pensé, bueno, ya está deshecha la mierda, vi el agujero del donut, digo, mi trabajo ya está hecho, ¿no? Yo me quiero morir. Porque entendía que no hay posibilidades. ¿Cómo le vas a explicar tú a Putin el agujero del donut? O a quien creáis vosotros de vuestros vecinos. Es difícil, ¿eh? ¿Y por qué? Hombre, porque tú has salido del caudal, pero el caudal sigue, como dice el Buda, mientras quede al otro lado. Digo, sí, bueno, pues ya me mandarán más trabajo la próxima vez. Y ahora, con lo mío, ya tengo más que suficiente, ¿no? Pero luego entendí que no, ¿eh? Entendí que hasta que me llegue el momento, os decía que el tiempo se manifiesta como un cono, ¿no? En el primer círculo somos muchos, ¿eh? Y luego cuando llega el momento de la muerte estamos nosotros con la vida. Y el cono se abre, ¿no? Entonces entendí que hasta que no me llegue mi muerte física, tengo que compartir eso, ¿no? Pero no porque haya un propósito, o es porque vivir en la medida de mis capacidades encarnando eso es lo único que me hace posible no soportar la vida, sino vivirla. Así que yo os daré una vuelta por el parque de atracciones del Astral, pero de lo que vamos a hablar es de esto que os estoy diciendo. Esto va de esto, ¿eh? Y es así. Mientras, y si no, analizarlo. ¿Eh? Mientras vuestro pensamiento, que es co-creador de la realidad, esté identificado con vuestra memoria, seréis co-creadores de este desastre y viviréis atrapados en él. Sois carceleros de una cárcel que vosotros mismos habéis construido. Estáis aquí escuchando esto y os digo, se puede derrumbar la cárcel, pero tenéis que tener la intención puesta en derrumbar la cárcel. Y ahí vais a ver resistencias, ¿eh? Yo puedo hablar de las mías, ¿no? Rencor a mi familia por cómo trataron una manifestación determinada. Soy una persona tremendamente hedonista, ¿eh? Me encanta comer, me encanta beber, me encantan los placeres. Convertir los placeres en amor compasivo me ha costado mucho, ¿no? Cuando tú haces el amor con alguien, estás compartiendo la energía sexual. Cuando, permitidme la palabra, tú follas, el otro es un objeto de tu deseo. Pero eso también es conciencia, ¿eh? Y la inteligencia habla de compartir. La proyección, como el elefante que entra en una cacharrería, y entenderme bien, no estoy etiquetando como malo o bueno una cosa u otra, sino que os estoy hablando
de los encadenamientos de mi temperamento a la co-creación de mi realidad. ¿Qué es lo que tuve que soltar? Me decía, no, es que tú eres muy inteligente, pero emocionalmente eres peor que un adolescente. Yo pensaba, coño, claro, tenían razón, ¿no? ¿Por qué emocionalmente era peor que un adolescente? Porque mi rebeldía a comprender el mundo tal como me lo querían imponer, en el mundo se entendía como inmadurez. Pero la realidad verdadera es que yo estaba en conflicto con el mundo. Por lo tanto, era un adolescente. Tuve que dejar de estar en conflicto con el mundo e intentar comprender el mundo desde ese amor con mayúsculas. Y eso lo hice porque lo de la inteligencia, en el sentido amoroso, estaba potente. Y pude convertir toda esa densidad personal en luz. Es decir, que yo puedo afirmar que la abertura a esa inteligencia y a lo que canaliza transformará vuestra realidad. Y que no pasa nada, si tardáis mucho, iréis cristalizando más vuestra realidad. Pero cuando lo conectéis, eso empezará a descristalizarlo. El tiempo de descristalización en este plano es uno. La comprensión de que esto es así es súbita. Esto es como cuando tienes un accidente, ¿no? Tienes un accidente, te operan, todo está bien, pero tienes que hacer recuperación. La pierna no vuelve a funcionar, o sea, que todo vuelve a estar en línea. Entonces, hay una comprensión de que has arreglado el problema, porque conoces la verdad. Pero luego tienes que poner tu mundo en orden. ¿Qué quiere decir poner el mundo en orden? Con integridad, con el agujero del dono. Tengo que soltar mi hedonismo. Tengo que soltar mi rencor que anida el conflicto. Eso es poner orden en mi vida. Desde una perspectiva psicológica, eso le llamarían madurar. No hay evolución ni maduración, si no hay despertar. Porque es una disciplina. Y cuando tú conoces esa verdad, no es necesaria la disciplina. Sí que hay una integración de esa verdad en este plano. Y también os digo que dependiendo de vuestra intención, de vuestro deseo bien enfocado a esa verdad, la capacidad de recuperación se acelera, ¿eh? El tiempo se comprime. Os sorprenderíais del power que tenéis. Absolutamente extraordinario. Todos y cada uno de vosotros. No hay nadie con menos poder que nadie. Ni no hay nadie con más poder que otro. Cada uno tiene sus capacidades y sus carencias. Yo no envidio en absoluto la ignorancia de Elon Musk, ni tampoco sus capacidades para tener 350.000 millones y mandar cohetes a Marte. Sí que admiro y envidio la inteligencia de Ramana Maharshi, de Nisargadatta, de Krishnamurti, del Buda histórico. Aunque también sé que, aunque son manifestaciones o referentes en este plano, soy yo el que voy a tener que ver el donut y canalizarme para que el agujero transmute la materia en espíritu. Va a decirme cosas vosotros.
de todo lo que he dicho, Yo te digo que me quedo sin batería. Yo, tú te quedas yo sin... te digo que me quedo sin batería y que me vuelvo a conectar desde el móvil. Vale. Pero Y que me eso, en vuelvo a relación conectar a lo desde que el yo he móvil. hablado, no me aporta nada, ¿me entiendes? Ajá. Ahora torno. Molt bé. Rus, ¿qué me dices? No, a ver, yo, por ejemplo, lo del agujero del donut, que ahora acabas de decir la última frase, que acabas de decirlo, que el agujero transmuta la materia en espíritu. O sea, sería el objetivo, transmutar la materia en No, no, espíritu. no hay objetivo. O No sea, hay si estás en objetivo. objetivo, estás en pensamiento. ¿Pero qué es el agujero? ¿El agujero es el vacío? ¿Qué es? ¿Qué es el agujero del donut? No es ni el vacío, la vacuidad, todo lo que llevamos practicando son nombres y disciplinas. El agujero del donut es una comprensión desde otro lugar. Es una comprensión de Es todo la desde otro lugar. inteligencia. La inteligencia. ¿Dónde está tu inteligencia? Espérate. En el agujero del donut. ¿Vale? Pero tú la tienes, tú conoces de alguna manera esa inteligencia en tu grado. Lo que pasa es que tú no la conoces como la realidad. La conoces como un atributo, ¿no? Tú y yo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Cuando tú me hablas de personas que se interaccionan contigo o de los enfermos que te vienen a visitar a la consulta del médico, ¿no? Tu inteligencia te hace ver el lío en el que viven y te hace como médico ver las limitaciones que tienes y desde esas limitaciones, desde la visión que tienes, intentas aportar y cuando no puedes aportar mucho te sabe mal. Esa inteligencia es compasiva, pero ¿en qué grado está en tu vida? Yo te diría que esa inteligencia es un reflejo del agujero del don. Y digo que transmuta la materia, ¿por qué? Porque si tú realmente te das cuenta, ves eso, ya está, se acabó, ¿eh? Eso va a poner en orden todo lo demás. No hay propósito ni objetivo. Pero eso tampoco lo entiendo. O sea, Porque si lo quieres entender, no en ve, ¿eh? cuando dices, no hacen falta 100 lavadoras, podéis morir a vuestro pensamiento aquí y ahora. A ver, yo esto lo encuentro, a ver, en un momento sí, en un segundo sí, pero luego estás viviendo en este mundo físico o en este plano Bueno, físico. bueno, porque es que el problema, si tú te paras en esa afirmación y profundizas, te darás cuenta que la que está diciendo que no se puede es el pensamiento de tu memoria. Ya, ya, ya. Bueno, pues eso es lo que nos vas a dar en el curso, porque yo no lo veo. Pero yo te digo una cosa, aunque yo te diera un interruptor y te dijera, si le das al interruptor se acabó el lío, yo dudo que tuvieras los huevos de darle. ¿A quién? ¿Me lo dices a mí o a todo el grupo? A todo el grupo, ¿no? Me imagino. No, no, a ti que te tengo en quina personal. ¿Qué, No, qué decías, Ana? digo que el morir al pensamiento tiene que salir de ti, si no... Ah, entonces aquí hay una, está aportando una cosa muy interesante, ¿no? Hay una madurez para llegar a esto. Es Claro. decir, decíamos que hay una evolución en el mundo material, pero que no hay evolución en el mundo psicológico. Y en cambio Ana está diciendo, hombre, hay un momento en que tú puedes ver eso. ¿Por qué? Porque estás maduro, porque has evolucionado. ¿De dónde nace esa capacidad? ¿Del sufrimiento o del discernimiento? ¿O porque lo entiendes? Por eso esta sesión de hoy se enfoca desde otro lugar. Y os invito a que me rebatáis si el tiempo no es una creación del pensamiento. Mi tiempo, sí. Ujú. Me pregunta, ¿puedo despertar desde el discernimiento? Yo solo veo que puedo despertar desde el sufrimiento. Pero Bueno, yo siempre me lo habéis oído decir esto, la puerta más grande para mí es la del sufrimiento. Si te digo de mi caso, yo vi el agujero del donut porque estaba harto de mí.
Porque llegó un momento que sin tener un pensamiento suicida o depresivo, decía, coño, ¿cuándo se acaba esto? Porque ya el chasis no es estupendo, tampoco puedo hacer rafting o ir a las discotecas, no sé cómo decir, se me ha acabado el parque de atracciones y esto es una mierda, no me entiendo con nadie. Y entonces, en el momento en que junté esa falsa lucha de movimiento, en el momento que paré el movimiento, es decir, no way out, pude conjugar el verbo no puedo, porque hasta entonces era yo puedo siempre. El verbo no puedo, con la incomprensión, hay una ralentización del movimiento, y en esa ralentización del movimiento la atención a todo el trabajo y la visión. Esa visión a mí me tranquiliza el espíritu, pero no resuelve desde una perspectiva de resolución objetiva. Para mí está resuelto, ¿eh? Pero mi manifestación está aquí. ¿Y cómo está resuelto para ti? Porque lo he visto claro, que mi pensamiento es el que crea esa realidad, por lo tanto ese sufrimiento no existe. Pero ¿y cómo sueltas ese pensamiento que crea la realidad? ¿Cómo qué? ¿Cómo sueltas ese pensamiento que crea la Lo que te realidad? digo es una visión súbita, es una muerte, es una visión Muerte, súbita. Y a pero la partir de que muerte, lo ves, ya da igual dónde está el cuerpo. Porque no hay sufrimiento. El sufrimiento es falta de conciencia de sí. La unión con esa inteligencia amorosa no es, yo he sido una persona devota y disciplinada. Estoy criado en la estructura cristiana, soy católico y apostólico y romano. O sea, yo soy bautizado, me hicieron la confirmación, renuncié a eso. Pero mi anhelo espiritual me llevó a hacerme monje budista. Y todos vosotros sabéis que durante un año estuve viviendo en San Felipe Neri, rezando los laudes matinales con los monjes que allí vivían. Y os he hablado muchas veces de los misterios cristianos. Es decir, que soy una persona que ha intentado comprender todo eso sin caer en un fanatismo de ninguno. Pero esa demanda de creencia estaba basada en el anhelo de esa inteligencia. En el momento que se... Bueno, y entonces yo os decía, ¿no? Se puede vivir en este plano sin tiempo. Y entonces estoy intentando ordenar mi actividad, intentando explicar esto. ¿Con qué objetivo? Pues hombre, de momento somos 5. ¿Me entiendes? Si no sale más, me voy al templo otra vez. Porque allí los chalados budistas más o menos se armonizan con esto y yo puedo esperarme a que... Pero lo voy a intentar desde estos 5. Y por eso paré las clases que hacía antes y dije voy a hacer el curso y a partir del curso voy a empezar a enfocar las cosas como os estoy contando. El otro día cuando fui a comer con el Josep Piera, que es uno que estaba en el grupo y hubo un momento en que en una de las charlas, ¿no? Yo decía, es muy importante que vosotros os comprometáis y tal, ¿no? Y él entonces dijo, bueno, ¿y tu compromiso qué? Y yo me cabré de tal manera que lo tomé como algo personal, ¿no? Que lo expulsé del grupo, ¿no? Luego me di cuenta que eso había sido una parte de mi personalidad, ¿no? He dejado pasar unos días porque me ha costado, pero lo fui a buscar y tuve una comida y le pedí disculpas y entonces hice un escrito total que ha vuelto al grupo y os decía esto porque cuando estábamos hablando con él en esta comida
y que se integraba. Entonces me decía, coño, es que tú te ofendiste a nivel personal, ¿no? Y bueno, yo dije que ¿dónde está tu compromiso? Porque, a ver, yo he leído tus escritos, en los últimos que ponías frases cortas que la mar decía, Joan, no te entiendo muy bien lo que me quieres decir, ¿no? Porque claro, estaba estructurado y él me dijo, yo pensé, ha tenido un brote psicótico, porque él sabe, no se equivocaba, ¿eh? En mi proceso del agujero del dono, todo esto, mis manifestaciones a veces son más o menos coherentes, ¿no? Y, y, y entonces le dije, sí, sí, está bien, y si quieres volver, ¿no? Ningún problema, ¿no? Y entonces yo, porque en el momento que se fue, yo dije, hombre, sabes lo suficiente como ponerte a trabajar. Nunca me has oído a mí decir que yo siempre digo que yo soy lampista, ¿no? Que os conecto con eso, pero que es vuestra responsabilidad conectarse, ¿no? Por lo tanto, si tú dices, si no, no, yo quiero ir porque aunque sea practicar juntos, acompañar, ¿no? Porque a mí me gusta mucho, como compartir camino contigo y hablar y compartir eso. Y entonces me decía, ostras, si realmente te pones aquí, ¿no? Hablando del compromiso, ¿no? Esto es imparable. Porque él también me preparó una comida con una gente que tenían contactos y que podían hacer una amplificación de esto. Yo después de la comida los mandé a la mierda, ¿no? Y él me dijo, ¿no? Claro, porque luego tú encima te hago eso y dices, no están preparados, ¿no? Claro, todo eso eran carencias mías, ¿no? Porque ¿quién está? A ver, hay una visión desesperante, ¿no? En cuanto al compromiso. Por eso cuando él me habló de mi falta de compromiso me ofendí personalmente, ¿no? ¿Y por qué me ofendí personalmente? Porque, hombre, yo realmente dudo de mí a la hora de explicar esto. Hubo una vez aquí en casa que había una meditación que venía, ¿no? Y yo les preguntaba, digo, vosotros, todos vosotros, como la Mar, la Ana, conocen a gente muy sabia y muy conocida, digo, ¿por qué seguís de aquí, no? Y la Mar me dijo, es, es un lujo, poder hablar de esto en petit comité, ¿no? Entonces yo le decía, no, yo me tengo que acabar mostrando, ¿no? Y ahora decido que me muestro. Porque había una parte mía, de toda esta parte del astral, de toda esta parte de la redención de la esquizofrenia, que a mí me daba cosa mostrar, ¿no? Ahora ya no me da cosa, ¿no? La voy a mostrar, vengo, vamos a ver a dónde nos lleva esto, ¿no? Vamos a hablar de la verdad, ¿no? No la voy a dulcificar. Porque yo hacía terapias personales, ¿no? También lo sabéis, ¿no? Y hubo un momento que dije, no sirve de nada, ¿no? Porque la gente viene con un anhelo espiritual porque están jodidos, ¿no? Pero cuando dejan de estar jodidos porque la meditación más o menos ordena la cosa, el anhelo espiritual desaparece. Porque nadie quiere la muerte súbita. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Sí, dime. A lo mejor nadie la quiere porque nadie sabe lo que es, ¿no? Hombre, pero es que no lo puedes saber lo que es. Si tú comprendes lo que no es, vas a poder poner la intención en lo que es. Pero esto, el Vedanta dice, ni esto, ni eso, ni aquello. No es definible. Pero la inteligencia te dice, esto, aquí tiene que haber una salida. Bueno, pero ahora, por ejemplo, no lo podemos comprender racionalmente. No podemos experimentarlo todavía, pero sin embargo lo podemos comprender y entonces lo podemos intentar explicar Sí, y yo racionalmente. puedo decir que hace 30 años quizá que soy monje, ¿no? Y hubo unos años en que era monje y empresario, ¿no? Luego cerré las empresas y ya me dediqué a monje y a enseñar. Y en mitad de todo eso, también me decía, hay mucha gente que tiene tu ADN energético, ¿eh? Que han entendido cosas porque tú estás moviendo. Ahora te vas a rajar, ¿no? Y yo le decía, vale, sí es verdad, ahora somos 5, hemos ido cerrando, pero tengo mal carácter, ¿no? Entonces, bueno, vale, vamos a probar, ¿no? Entonces yo pregunto, y esto es una pregunta que os hago, a vosotros que camináis conmigo en este laberinto, ¿no? Eh, eh, hay más madurez. ¿Por qué? Porque hemos practicado juntos.
Cuando Natasha dejó de estar en el grupo, yo te mandé un mensaje y te dije, no sé qué es lo que te pasa, pero que no haya ningún problema, que sabes que esta es tu casa y puedes venir cuando quieras. No contestó, ¿no? Y de pronto cuando le mandé el mensaje, y me dijo, oye, que me apunto al curso. Y está aquí hoy en un momento en el que yo hago un cambio en la enseñanza, ¿no? Y cada uno de vosotros estáis aquí en ese sentido, ¿no? Y cuando estaba desesperado porque soy un lerdo tecnológico, ¿no? El Sergi, que es el hijo de Luis, compañero de Mar, apareció como una ayuda inestimable para que podamos empezarlo y todo se ordena a eso. Porque yo, internamente también digo, vamos a compartir. Y entonces la pregunta que os hago, esa madurez mutua que crea este núcleo en el que vamos a empezar a andar, ¿de dónde viene? ¿De nuestra inteligencia particular, de la casualidad del encuentro o de otra inteligencia? Eso que llamamos el agujero del dono, que llamamos amor con mayúsculas, yo sé que tengo que decir que Dios no existe, que el alma no existe, pero yo me siento protegido y me siento guiado y me siento afortunado. Porque con las barbaridades que he hecho en la manifestación de mi comprensión, yo tendría que estar muerto y enterrado 7 veces, ¿no? La Rus, que es médico, ahora me hice toda una serie de pruebas, ella estaba convencida que saldría todo fatal. Salió todo estupendo. Tengo el hígado impecable, yo sé que... Bueno, en los últimos, ahora hace unos meses que a lo mejor ha empeorado. Tú siempre tan optimista, ¿no? Entonces, es verdad que estoy en sobrepeso, ¿no? Esto sí. Pero, Sí. pero pues me gusta mucho comer. Y también pienso, si le gusta al cuerpo, oye, una alegría, ¿me entiendes? ¿Sí qué? Entonces, una ¿Qué has alegría. dicho? Que ¿Qué si le has gusta dicho? al cuerpo, Ah, yo no soy el cuerpo, pues, ¿para qué me voy a enfadar con él? No, pero sí que es verdad que yo me siento cuidado y me siento afortunado, a pesar de los líos, de mi incomprensión y me siento que hay una... Puedo decir que el agujero del donut, yo sé que desde la enseñanza no puedo decir que es Dios, porque Dios es un concepto, una idea y ya la hemos cagado y entonces no habrá la comprensión, ¿no? Pero sí, y también sé, esto es muy importante, ¿eh? Este plano, yo no tengo nada que ver con esa inteligencia. Nada. Esto muere aquí. Pero esa inteligencia puede hacer algo por eso que no soy. Porque yo todo lo quiero que creer que soy, sí. ¿eh? Que Claro, yo quiero pensar que sí. si hablo desde mi experiencia y pidiendo perdón por la manifestación de mi ignorancia, digo que sí, que eso está ahí, me protege y me quiere, esa es mi experiencia. Y digo, no me creáis, investigad vosotros a ver si coincidimos, ¿no? Yo sé dónde están los demonios del astral, os los voy a enseñar. A mí me ha costado mucho poderlos ver de frente sin que se me coman, ¿eh? Os llevo al parque de atracciones. Eso no va a cambiar nada de lo que estamos hablando aquí. En los caldeos, ¿no? Estaban los dioses de Maluk, ¿no? Pero si tú imagínate, si yo en mi comprensión, o en determinadas civilizaciones sudamericanas, ¿no? No sé si eran los mayas o los incas, ¿no? También. Si en mi incomprensión ante un fenómeno emocional que no entiendo, creo una estructura mental que me hace agresivo, ¿no? Pues tú imagínate si como colectivo invoco a un dios que me da unas normas que es, cuando voy a la guerra, tengo que sodomizar al guerrero, arrancarle el corazón y comérmelo.
y todo el colectivo del pueblo hace, como el Barça, ¿no? Si de pronto lo gana, me muero de un ataque al corazón. Es decir, en el astral yo puedo crear egregores que tienen vida propia. Una personalidad extendida conflictiva es eso. Pero eso se puede soltar. Entra en ti a través del miedo y del no saber quién eres. Entonces, ¿se entiende esto que os digo? ¿No tenéis preguntas? Estoy diciendo cosas muy... Yo sí. Venga. Esto de que de la personalidad extendida conflictiva, que es un igor que entra en ti por miedo y se puede soltar, que nosotros no, yo no soy consciente de tener muchos egregores, ¿no? ¿Les llamas? No, a ver, perdóname, porque ahora vamos, estamos aquí en grupo y desvelo tus intimidades. Ah, no, no. Ah, sí, sí. Tú, no, suaves, las poco importantes. Las fuertes no, ¿eh? Las fuertes no. Porque, hombre, se escandalizarían, ¿entiendes? Pues mucho, mucho. Pero a ver, tú dices, bueno, yo soy despistada. Tú dices, bueno, yo soy torpe. Y eso dices, yo lo soy. Yo te digo, tú lo eres. Torpe no lo digo. Hombre, Digo despistada. Te caes y tu hija se ríe Así. cada vez que te caes y te caes en cualquier circunstancia. Patosa. Torpe. Patosa. Torpe. Bueno, es igual, patosa. Me da igual. Pero quiero decir que, y eso dices tú, ¡ay! Yo soy así. Y así seguiré. Y nunca cambiaré, como dice la canción, ¿no? Así digo. ¿Vale? Como la Alaska. Eso es tu pensamiento, que ha creado un despiste y una patosidad. ¿Por qué? Porque no quieres ver lo que tapa ese despiste. No quieres aguantar y darte Claro, porque de que igual va, duele. de que va el caudal de la vida. Porque duele. Mejor vivir en la... Claro, porque duele, ¿eh? Y estamos cansados de Claro, sufrir. hay una frase, ¿no?, que dice, quizá no es muy acertada con lo que estamos hablando, porque insisto, Dios como concepto no existe, ¿no? Pero creer en Dios, porque mientras estés en la razón y en el pensamiento, no hay posibilidad de ver el agujero del lobo, ¿no? Creer en Dios, amar la vida, aunque a veces duela, y aceptar, no entender. Y a lo mejor con estas tres ves el agujero del dodo. Porque yo insisto, yo no puedo verbalizar que Dios existe, porque estaría dando una mala enseñanza, estaría creando un concepto, una imagen, ¿no? Eso es lo del chiste aquel, ¿no? Dice, no quiero que veas el elefante en la habitación. Y ya está, ya lo tienes en la cabeza el elefante. ¿No? O sea, en el momento en que yo suelto una idea o un concepto, es muy difícil que la persona no la asuma, y más cuando estamos abiertos intentando entender aquí. Por lo tanto, yo lo que sí que os puedo decir es que mi experiencia me hace sentirme cuidado, me hace sentir que esa inteligencia es amorosa, y me hace sentir que esa visión que a mí me ha dado paz nace de la rendición, es decir, primero nace de crear el espacio, pero es un regalo. Y sé que ese regalo no soy yo, pero sé que yo puedo ser gracias al regalo. Entonces, tú no eres despistada, ni eres patosa, pero estás dispuesta a hacerte responsable de lo que verdaderamente eres y de lo que tapas. Y no lo digo desde un juicio moral, ¿eh? A mí, en la ignorancia de mi familia, me diagnosticaron esquizofrenia y me medicaron durante 2 años, ¿no?
porque yo veía, desde mi inocencia llegaba a casa diciendo que veía animales que me abrían las puertas, claro, desde el colegio llamaban a mi madre y decían, este chico. Pero claro, desde su inteligencia no pudieron comprender que había un estado de percepción distinto a la media. ¿Y sabes qué pasó entonces? Que yo, que era sensible y amoroso, y que les preocupaba que además me convirtiera en homosexual con una excesiva sensibilidad, me convertí en un malote. Creé una personalidad impostada que quizá es una de las etapas de más vergüenza de mi vida. Me convertí en un maltratador en la escuela, en un generador de bullying. Afortunadamente, a un chico belga que estudiaba conmigo, que era un amante de los Beatles, ya de adolescente, gracias a un amigo extraordinario que se llamaba Tony Carbó, y que era muy amigo de él, le dijo, no, Juan no es Magni, tío. Y lo pude ver ya de mayor y le pude pedir disculpas, ¿no? Pero lo martiricé. Pero yo necesitaba demostrarle a mi familia que era un machote. Ordenar todo esto, y no es que rabia a mi hermano, mis padres con su conocimiento no sabían qué es la que generó ese exorcismo. Pero si mi hermana era hija de mis padres, yo sé quién son mis padres. Si es que no, ¿dónde termina esto? Hay un momento que alguien tiene que decir basta, ¿no? Y soltar. Entonces yo cuando puse ordenar lo mío y ver el agujero del donut, dije, ya está hecho el curro, ¿no? Pero no, no está hecho el curro, ¿no? Juan, yo tengo una pregunta. Hombre, pues Eh, menos mal, porque llevo rato hablando, ¿me entiendes? ya. A ver, dices que el despertar se produce o por sufrimiento o por discernimiento, ¿no? El despertar entiendo que es parar o morir al pensamiento, que identifico el pensamiento con el ego, no sé por qué. No, no, es Morir totalmente el ego. Es el ego. es el ego. El ego que viene del egoísmo, ¿no? Es el que se cree esa identidad. Pero esa identidad Vale, pues se aguanta porque tu pensamiento, que no es consciente, lo sostiene como verdadero. Si tu pensamiento lo suelta, el ego no se aguanta. vale, soltar el pensamiento Si Rus y dice yo no tener, soy patosa, sí, ya lo es la entiendo, y mínima posibilidad de tener que seas esta. y llegar a ese entender, ¿no? Que tú ¿no? Lo dices que es así rápido. Es rápido. ¿Se llega por sufrimiento o por discernimiento? Sí. Si yo no tengo una vida de mucho sufrimiento, porque no la tengo, no llegaré por sufrimiento Bueno, pues a ese punto. Tampoco llegaré por discernimiento, no, porque por favor, yo hace muchos años que te conozco, ¿vale? Y además de que hace muchos años que te conozco, en las últimas conversaciones que yo tuve contigo, eh, estás con el grupo del Doria, estás con... Y me decías, bueno, es que ha llegado un momento en que me quiero poner al servicio. Estás en congresos de conciencia. Me has dicho a mí más de una vez, oye, Juanito, ¿por qué no vas ahí y haces una meditación guiada? mm, O, desde tú tienes un compromiso, hay una inteligencia tuya que te dice que tu vida, para que esté bien, tiene que tener eso, ¿no? Ahí hay discernimiento. A lo mejor tú no has tenido un sufrimiento desgarrador, ¿no? Pero hace poco me hablabas de perdón porque ahora a lo mejor, no, pero porque tú me parece que lo contaste, ¿no? De tu ex, del cual ya estaba separado hacía tiempo porque pedía la nulidad religiosa, ¿no? Y no te cabreba tanto el dársela, porque eso te daba igual, sino el hecho de que fuera, o sea, ¿con quién coño con quién habías tenido hijos, ¿no? O sea, para que tuviera ese gesto, ¿no? Y eso es sufrimiento también, ¿no? Es un sufrimiento por sí, la falta de entendimiento del otro. Tú lo convertiste con un cabreo, luego bajaste el cabreo y le firmaste el papelote y luego me decías a mí, bueno, sorprendentemente, cuando hice esto, él, que ya lo tenía etiquetado como cabrón ignorante, me pidió perdón, ¿no?
generaste el movimiento contrario, ¿no? Es decir, que el sufrimiento no necesariamente tiene que ser desgarrador, ¿no? La desesperación o la voluntad de ser solidaria en cuanto a esa inteligencia o estar al servicio de esa inteligencia es discernimiento, y ese discernimiento sale porque hay sufrimiento. Claro, Vale. es que el discernimiento, La misma idea que estás suponiendo ahora, ¿no? Diciendo, bueno, pues entonces igual a mí no me toca, ¿no? Porque como que yo no he sufrido mucho y no tengo mucho discernimiento, eso es pensamiento que está escondiendo la posibilidad de saltar. Es rapidísimo. Rapidísimo. pero yo entiendo que, por ejemplo, siempre nos has hablado de los que discernían como si fueran los grandes avatares, yo entendía, pero ahora, después de esta charla de hoy, entiendo que el discernimiento es el clic que puede llegar después del sufrimiento. Hay personas, a lo mejor, la Madre Teresa de Calcuta, que ese discernimiento, yo creo que también debe haber sufrido ella. Y entonces, pues por eso que el discernimiento llega después del sufrimiento, o sea, que no es por sufrimiento o por discernimiento. Mira, Es, esto es como si me dijeras a mí, Mar dice que no ha tenido mucho sufrimiento y yo me cago en todo por haber nacido en la familia en la que nací. ¿Esto qué es karma? ¿Tiene la ola que se crea en el océano la responsabilidad del golpe de viento que la ha hecho? ¿O es pero yo todo circunstancial? no me refería a esto, por eso. No, pero cuando tú me estás diciendo No, que, yo digo, no, yo lo único que decía, que después de la charla me ha parecido que cuando tú sufres, sea mucho, sea poco, porque da igual, cada uno, y además esto puede ser muy subjetivo, ¿no? O más sensible o menos, pero al final llega el discernimiento, debe llegar, supongo, de tanto es lo que sufrir, te debe haber... estoy diciendo, es lo que te estoy diciendo. Ni discernimiento ni sufrimiento. Hay un momento en que el pensamiento se da cuenta del patrón del bucle y dice, tiene que haber otra salida. En ese momento hay una oportunidad. Porque Dicho, mientras digas, bueno, como que yo no he sufrido mucho, bueno, a mí ya me va bien así, todo eso son excusas del pensamiento para seguir percibiendo una realidad que en el fondo a ti te va bien porque la co-creas tú. Y no se trata de soltar cualquier co-creación para ver. Por eso digo que el ver, y claro que hay una diferencia, ¿no? En el discurso que yo hacía hace 20 años y el que estoy haciendo ahora. Pero tiene que ver con mi experiencia. Yo claro. he explicado muchas veces, ¿no? Yo me fui al templo y fue una casualidad, un amigo mío me dijo, oye, me voy este verano, yo no había meditado en mi vida, me voy este verano a la Gendronier, que era el primer templo que montó Deshimaru, que es el maestro que montó el linaje del Zen en Europa, ¿no? Dice, ¿quieres venir? Y voy, pues nada. Fui allí, vi las estrellas porque de pronto tuve que estar inmóvil muchas horas, pero yo dije, es mi casa. Y me ordené bodhisattva al año siguiente y monje al año siguiente, ¿no? Cuando la gente tarda un montón en hacer ese proceso, ¿no? De aceptación, porque yo dije, esto es mi casa, porque yo que venía del astral y con los demonios, eso fue un pie a tierra de cojones. Luego, gracias a ese pie a tierra, me hice empresario. Luego me di cuenta que todos los objetivos de la empresa me estaban llevando a la locura. Y me fui otra vez al templo. Y cuando estoy en el templo y me aceptan como tenzo, el tenzo es el que se encarga de la cocina, máximo sueño, meditar y cocinar, ¿no? Además el tenzo es como, en el templo hay tres figuras, ¿no? El que dirige, el godo, ¿no? El tenzo, y el janto, que es el que se encarga. Entonces te ofrecían casi como ser el farmacéutico o el médico del pueblo, ¿no? Y yo le dije, pues no me voy a quedar, ¿no? Porque por la mañana cantamos el voto de los bodhisattvas, ¿no? Y el voto de los bodhisattvas dice, por innumerables que sean los seres sensibles, hago el voto de iluminarlos a todos. Y yo aquí veo llegar a los neuróticos y se ponen a meditar, y la energía de la meditación los hace saltar por los aires, y vosotros decís, bueno, porque aquí el que aguanta, aguanta, y el que no, que se joda.
Pues va a ser que no. Y me era mucho más fácil, ¿eh? No, me ofrecían, había un pueblo cercano que se llamaba Westermiller, en la Alsacia francesa, con una escuela, me ofrecían que mi hijo fuera a esa escuela, el tío, porque me gustaba cocinar, este pueblo está cerca de Estrasburgo, me dijo, vamos a montar un restaurante vegetariano, porque él tenía el templo y luego tenía un dojo, no solo en Estrasburgo, sino Alsacia está cerca de la frontera alemana, también en Alemania, y dice, solo con la gente de nuestra shanga, el restaurante ya funcionará, un restaurante vegetariano. La mitad del dinero que ganes para tú, la otra mitad para el templo. Porque yo fui allí arruinado con las empresas. Y vuelve a ser que no. Porque entendí que la ortodoxia del budismo no era la salida, pero a mí me salvó la vida. Entonces, ahora te doy la entrada, Rus. ¿Qué quiero decir con esto? Que mi discurso hace 20 años era uno. Ahora, siempre hay una cosa que siempre ha sido la misma, ¿no? Yo soy lampista. El que practica tiene que enfrentarse a la práctica y a lo que es la vida en su interior. Pero el que se meta en medio de la vida y esto, o es un ignorante o es un hijo de puta, huid de él, ¿no? Pero mi discurso y todo lo otro, y ahora, que yo siempre era muy reticente a decir esta verdad que os estoy contando, entre otras cosas, porque es un poco un mal augurio, ¿no? Y es una verdad, ¿eh? Esta no es cuestionable, ¿no? Esto es un hecho, ¿no? Que el pensamiento co-crea la realidad, ¿no? Es un hecho, no es una ilusión, ¿no? Y que la única manera de escapar de esa trampa que recrea el pensamiento es matar al ego, ¿no? Y os digo, no hay que matar al ego, hay que enamorarse de esa inteligencia y entonces con que aquello que yo amo se hace uno conmigo mismo. Son las 9 menos 2 minutos, de todo rato y acabamos. Es el camino y creo profundamente en esto, ¿no? Pero bueno, estamos aquí investigando y caminando. ¿Qué decía Rus? ¿Rus? No se oye. Rus. Es en silencio. No, dos cosas, ¿eh? Que yo las he oído mucho, mucho. Entonces, cuando dices lampista y siempre dices que eres lampista y siempre has dicho que nos conectas a la fuente, ¿conectas a la fuente con qué? ¿Con el vacío? ¿Con qué conectas? Que ahora no, ya Pues tengo mira, un esta lío. pregunta yo se la hacía a Mar y a Ana, cuando les decía, a ver, sois 4 y venís aquí a casa a practicar en uno de estos ciclos en los que les hacía el grupo y volvía. Y yo os preguntaba, ¿y por qué venís aquí? Si conocéis la Mar, conoce gente sabia, pues bueno, eso es a lo que conecto. O sea, hay un hecho. El Pep también me lo reconocía, ¿no? Me decía, pues, que porque una de las cosas que me ofendí es porque me llamó monje canalla, ¿no? Me dijo, hostia, esto de monje canalla lo decías tú, ¿no? Porque eres cañero, eres rompedor, no sigues dogmas, ¿no? Y tú decías que eras un monje canalla, ¿no? Pero claro, a mí me molesta también que me digan que soy un monje canalla, ¿no? Porque me da inseguridad con respecto a lo del lampista. Pero él me decía, yo tengo esta vacuidad y la vivo como centro de mi vida y te lo debo a ti. Pues eso es lo que hago. ¿A quién se lo debes? Él me decía, me lo debe a mí. Ah, Yo no digo nada, yo lo pago todo. vale, entonces No, que pero se me está acabando la batería. también ha llegado la hora. ¿Preguntas? A ver. Habéis visto que no hemos meditado. Hay unas meditaciones que guardo para el proceso. Pero también quiero que entendáis una cosa. La meditación tal como la hemos estado utilizando hasta ahora tiene un sentido. Pero ahora también en esta forma que os digo, hay una meditación que es íntima. En el budismo se habla mucho de la shanga, del meditar en conjunto. Debéis meditar en esto que acabamos de hablar vosotros. Intentar poner vuestra atención en el agujero del nono. Y compartir la experiencia. ¿Vale? ¿Comentarios?
¿no? Natasha, Con- muchas gracias y contento de verte. A vosotros. Encantada, de verdad. Adiós. Y a l'Anna, ¡mua! Y a la Mar y a tots. Adeu. Adeu. Un abrazo. I hem dijous també, meditad solos en el agujero del donut. Vale. ¿Vale? Vale. Y comentamos. Adiós. Com ho fem ara? Aquí.